en sus corredores circularon personas de gran valía para la historia del país. Un ambiente maravilloso, maravilloso. Teníamos un grupo de catedráticos, pero de lo mejor, excelentes profesores, el cuerpo administrativo, el decano, el secretario, los integrantes de junta directiva. Se paraban a darnos el lugar y no era justo, si ellos habían venido temprano, que nosotros viniéramos tarde a quitarles el lugar. O las reuniones que tuvieron con Chico Luna, Che Guevara, Paco Poggio, personajes que verdaderamente dejaron mucha huella para el país. En ese sentido había mucha hermandad, había mucha solidaridad, estábamos atentos a todos los acontecimientos que ocurrían. Veníamos a estudiar aquí y nos paseábamos alrededor del corredor, ¿verdad? El doctor Guzmán Bockler, con esa su característica de encontrarle la forma de reírse de todo, decía que éramos de la escuela peripatética porque estudiábamos paseando, ¿verdad? Estudiábamos dando vueltas. El hecho de que Fidel Castro también estudió aquí en esta facultad y fue compañero de mi padre. Pues aquí quedaron nuestros mejores sentimientos, nuestras mejores aspiraciones. Todos nos conocíamos, ¿verdad? Éramos amigos y no había ninguna clase de problemas. La seriedad principiaba al entrar al salón de clases y al salir se terminaba. Tuve la suerte de ingresar a la Universidad de San Carlos en el año de 1954. En ese año ya se vislumbraban los intentos de derrocar al gobierno revolucionario del presidente Arbenz y cabalmente nosotros fuimos testigos del momento en que se produce ese cambio de gobierno y las consecuencias que tuvo para nuestra escuela de Derecho. Muchos de nuestros profesores y compañeros estudiantes tuvieron que salir al exilio, algunos estaban detenidos, en fin, la facultad sufrió definitivamente los cambios políticos del país. Que entraba uno, salía otro de las cárceles, ¿verdad? Pero Óscar Recinos Arriaga, él se portó muy gente, su papá era secretario privado y él ayudó a todos los, incluyéndome a mí, a todos los que habíamos caído, porque yo soy un día en Santa Teresa por política, él ayudó a sacarnos. Los grupos estudiantiles que no aceptamos la presencia del nuevo régimen empezaron la lucha estudiantil por tratar de reimplantar la democracia en este país. Realmente se puede decir que de esa época hasta el año de 1961, en que yo me gradúo de abogado, fue mucha convulsión política, las luchas estudiantiles, hasta que llega el momento en que coincidentemente también el día que tenía que hacer mi examen privado, estaba el movimiento militar del 13 de noviembre que también cambió la historia de este país. Todos los acontecimientos políticos tenían trascendencia en nuestra universidad y como fue la época posterior a la revolución, todavía teníamos nosotros muchos profesores que habían militado y habían trabajado en los gobiernos revolucionarios. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, 1958, estaba en efervescencia la revolución cubana, pero el movimiento pues para llegar al poder. Entonces aquí había un conjunto de cubanos exiliados y entonces tenían un subconjunto solo a base de un saxofón y unos bongoes y todo eso, ¿verdad? Y le pusieron de apodo los guácaras. Después a toda la gente de izquierda le decían los guácaras también, en recuerdo de ese conjunto. Y aquí ya se armaban bailes y era difícil bailar porque esto no muy permite los movimientos, sobre todo si las damas venían con tacones considerables, ¿verdad? Yo diría que en toda la Escuela de Derecho no había más allá de 300 alumnos. Todos los catedráticos tenían más tiempo, me imagino que ahora ya superaron ese problema. En la mañana solo recibía clases primero, segundo y tercero. Que se suspendía ahí por las 9 o 10 y otra jornada que empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Era común ya desde segundo año para sexto. No había dos secciones ni nada, alcanzaba el tiempo, alcanzaba el edificio. Allá principiaban 180
y aquí terminábamos 25. Por eso es que el aula de sexto año es muy pequeña. La ciudad era una ciudad más tranquila, no existía el número de vehículos que hay ahora, mas sin embargo siempre fue problema, sobre todo las aulas que quedaban al lado de la calle. Pero eso no significó nunca que nosotros pensáramos en que este no era un edificio adecuado para nuestros estudios. En el año 54 el decano fue don Federico Ojeda Salazar. Posteriormente de don Federico fue el licenciado Adolfo Molina Orantes, inmolado en la Embajada de España. Terminó su periodo el licenciado Molina Orantes y elegimos a Julio César Méndez Montenegro decano. En ese tiempo, pues, si se imprimía una hoja mimeógrafo para hacer propaganda era mucho. Hoy es una parafernalia horrible. Le decía a un compañero que me decía, allá dice decanato, es que no existe la palabra decanatura, le dije. Y eso una nota que mandó una vez Martínez Durán prohibiendo que se pusiera la palabra decanatura porque no está en el diccionario, sino que la palabra es decanato, o sea, el lugar donde está el decano. Cuando yo ingresé ya no, en el 58, se suspendió en el 57, ya no, eso se redujo a medicina, parece ser que agronomía, pero aquí en Derecho desde el 57 ya no raparon. A cambio de eso se hacía un acto de bienvenida. De manera que la vida era de estudiar y de gozar y de reírse y de andar haciendo boletines ya cuando llegaba la huelga de Dolores, ¿verdad? Y todo eso. En nuestro tiempo pues era muy mesurada la huelga de Dolores, ¿verdad? No se acudía al insulto ni a las palabrotas fuera de tono gano, que el ingenio era lo que privaba. Y había unos compañeros magníficos que eran los encargados de redactar todo lo relacionado con la huelga de Dolores y eran eminentes para eso, ¿verdad? Tenían la chispa universitaria, la llevaban los 365 días del año y salía a relucir con más énfasis durante la época huelguera, propiamente dicha. Después estaban a la expectativa de la vida nacional también, porque no solo se circunscribía a fenómenos puramente huelgueros, sino que durante todo el curso del año para hacer una crítica constructiva de la cosa pública, ¿verdad? Era muy importante, había mucha unión también. Lo que más que todos los discursos, pues era un diálogo, pero a veces que todos los estudiantes se reunían aquí, que nos reuníamos cuando se elegía rey feo y se escuchaban los discursos, y por el número de aplausos se sabía quién iba a quedar de rey feo, quién salía automáticamente del círculo. Era muy interesante. Se limpiaba todos los días la pila. Unos 2 días antes le metían marquetas de hierro para que estuviera fría, y ahí se vaciaba la cerveza y repartían botes de leche grande para que los muchachos vinieran a tomar después del desfile, como se venían todos sedientos, ¿verdad?, por andar cantando sus canciones y los gritos de viva o muera o las críticas. Entonces venía, era alegre. El que se pasaba copas, había una comisión especial que lo atendía y lo apaciguaba y estaba ahí con él para que no hubiera ninguna clase de problemas. Recordemos que en esa época la universidad estaba ubicada en diferentes edificios de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad. Y no es sino hasta mucho tiempo después, ya en el rectorado de Martínez Durán, cuando se toma la decisión de trasladar todos los edificios universitarios a lo que hoy constituye nuestra ciudad universitaria. Había mucha unión entre las facultades. Aquí cerca quedaba la Facultad de Ingeniería, había mucha aproximación con los estudiantes de Ingeniería, Medicina, que teníamos que caminar un poquito, pero ahí nomásito estaba, porque en el Hospital General San Juan de Dios, los internos generalmente tenían mucha relación con todos sus compañeros de estudio de la Escuela de Medicina, y estaban muy relacionados aquí con los estudiantes de Derecho, máxime con los que eran jueces de paz, de lo que veían antes no estaban divididos los ramos, ¿verdad? ¿Qué había ahí enfrente? En primer lugar había una cafetería
y todos los estudiantes de Derecho decíamos que el dueño de esa cafetería era Oreja, ¿verdad? Porque siempre se llegaba a sentar con uno a platicar, ¿verdad? Y ya no podía uno seguir discutiendo la guerra de Biafra, porque ahí se resolvían todos los problemas del mundo, desde la Tercera Guerra Mundial hasta saber qué, en esa cafetería de Don Carlos. Después había una floristería que se llamaba Las Acacias, y nosotros éramos muy conocidos porque cada vez que había la asociación pedía un arreglo floral, ahí en esa floristería, nunca pagábamos, por cierto, ¿verdad? Porque la asociación siempre se iba el dinero para otro lado, pero la dueña era una mujer muy bonita, entonces todos se mantenían ahí viendo la floristería. Y en la esquina estaba la librería Iberia, que era de libros usados. El dueño era don Pepe, un español que saber cómo llegó aquí, pero ahí tenía su librería. Ahí paraban los libros de uno también, ¿verdad? Cuando no tenía plata uno iba a dejar su libro que ya no le servía o por lo menos ya había hecho el curso. Y el asistente era un estudiante del Derecho de apellido Barraza. Y decían que Barraza no andaba muy bien de sus circuitos cerebrales porque el licenciado Pardo lo puso a que se aprendiera el Corpus Juris Romano de memoria, y entonces ahí se deschavetó todo. Pero todos los libros de Belén, de la Escuela de Comercio, del Instituto y de aquí, ahí estaban donde don Pepe. En cada aula no pasaban de 4 o 5 mujeres, y por supuesto que eran víctimas de las chanzas y los chistes y las cosas de los que éramos hombres. Me cupo a mí el honor de ser la 4ª mujer egresada. Mi tesis yo la hice, la mujer frente al derecho guatemalteco del trabajo. En aquel entonces, en el 59, no se hablaba de género ni nada, pero yo considero que sí. Después de mí, con 2 días de diferencia, porque somos muy amigas, salió la licenciada Roselena Calderón, y en el mes de noviembre egresó la licenciada Doralicia Gálvez. Carmen Yolanda, que soy yo, Roselena Calderón y Doralicia Gálvez pusimos bufete, las 3 aquí en Guatemala, y tuvimos doble tarea. Una era la de ser clientes, y la más importante, que le tuvieran confianza a la mujer abogada. Pero todavía Roselena y yo tenemos el bufete. Doralicia Gálvez, lastimosamente, en tiempo de Vinicio Cerezo la secuestraron y nunca apareció. Y teníamos el problema que no habían baños de mujeres. Entonces lo que hacíamos es que al conserje le tocábamos la puerta para que nos hiciera el favor de abrirnos la puerta. Pero si uno tenía la mala suerte de que a él o alguien de su familia estuviera afuera y no había quien nos abriera la puerta, teníamos que ir al baño de hombres. Entonces íbamos en grupo. Una cuidaba mientras otra entraba. En eso estábamos cuando el decano de la facultad, que era don Federico Ojeda Salazar, se dio cuenta de nuestras penas y nos construyó un baño exclusivamente para mujeres. Le tenemos que agradecer eso. Ahora ya hay varios, ¿verdad? Pero cuando uno principia, eso es lo difícil. Cuando yo fui rector, apenas un 15% de toda la matrícula universitaria era femenina, pero hoy parece ser que ya el índice de inscripción femenina ya va llegando a un 50% de todo el estudiantado universitario. Era alegre, este era el campo de voleibol. Y entonces don Mariano no estaba ahí, sino que estaba aquí. Le decíamos irreverentemente el muñecón, ¿verdad? Entonces la net se le amarraba en el cuello a don Mariano y se amarraba en esa pila. Entonces de aquí para allá teníamos